Gracias, Fernando. 7 de la mañana, 11 minutos. Nos acompaña el asambleísta de Cleo, Roberto Gómez. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo le va? Buenos días. Encantado, Javier. Un gusto y un saludo a todos. Bienvenido. Estas reformas al Código Orgánico Integral Penal, ¿cuál es la lectura que le puede dar el ecuatoriano común y corriente? Mire, la lectura en general es que la Asamblea tomó una decisión de cerrar un capítulo inicial de reformas al COIP donde se evitaron algunas malas cosas, como por ejemplo lo que Héctor Yepes dio a conocer, de que se estaba disminuyendo las penas para los robos de menos de 3 salarios básicos. Yo creo que el manejo del ponente en ese sentido, de meter cosas a última hora, nos llevó, por ejemplo, a penalizar el uso de la comercialización posterior del suero de leche. Y yo creo que si bien se dieron pasos relevantes con respecto al comiso anticipado, yo creo que la Asamblea Nacional pues tiene que tomar correctivos con respecto a quién maneja los proyectos de ley, quién es el ponente de los proyectos de ley. Yo he propuesto a la comisión para que reconsidere si ratifica o si no ratifica a la ponente del proyecto en Jimena Peña. Yo creo que tienen que revisarlo y que deberían darle la oportunidad a alguien más para hacerlo. Aborto no punible, 65 votos a favor, fue negado. Mire, no hay ni una sola mujer presa por aborto por violación, ni una. Los que querían meter artículos como esos, querían poner el aborto hasta en la semana 40, así estuvo escrito, a última hora, como lo hizo, y por eso yo ratifico que hay que sacar a la señora Jimena Peña de eso de ahí. Pero no solo eso, esto nos ha abierto los ojos aún más ecuatorianos. ¿Por qué? Porque la ministra de Gobierno, al identificarse con los colores y las frases de los grupos que usaron violencia, antorchas contra la policía, se convierte en Después de haber sido aprobado el Código. Después de haber sido aprobado el Código, se convierte en la incitadora, en la cabecilla de todos estos grupos que luego vandalizaron el Palacio de Carondelet y que salieron por los símbolos de las ciudades causando violencia. La ministra de Gobierno, que es la llamada a garantizar la paz social, violenta a la ciudadanía. Y no solo eso, porque el mensaje no es contra los asambleístas o contra la casa del presidente de la República, que es el lugar que permitió vandalizar. Es que si esos grupos apoyados por la ministra pueden hacer eso contra los bienes patrimoniales, pues también lo pueden hacer contra su familia, contra cualquier ciudadano y cualquier bien privado que en ese sentido pues esté en contra de lo que la ministra y su grupo pues están apoyando. Pero lo que usted está señalando es grave. Es que es verdad. Ah, es verdad. Es verdad. Ella pone un comunicado, se identifica con colores y frases, y esta gente luego sale a vandalizar lugares públicos y bienes patrimoniales. ¿Está a favor del aborto ella? Yo no sé si está a favor del aborto o no. Lo que yo sí sé es que ella, dando el respaldo del Estado, aupa a estos grupos que utilizan la violencia para debatir, no la democracia y el debate de ideas, para vandalizar, para respaldar aquellas acciones violentas en contra de la ciudadanía. Yo creo que la ministra tiene que renunciar. Lenín Moreno, el presidente de la República, es responsable de esta violencia. La ciudadanía tiene que señalar al presidente de la República por mantener a esa ministra en el cargo, y por decencia la ministra tiene que renunciar inmediatamente por los actos vandálicos en contra de los bienes patrimoniales. O sea, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, incitando o aupando la violencia. Es que eso es lo que sucedió. Ella, que es la cabeza de la policía, sabe que con antorchas estos grupos afuera de la Asamblea Nacional atacaron a los policías. Luego al día siguiente se desata una ola de ataques contra símbolos de la ciudad y contra bienes patrimoniales. Con el dorso desnudo, empapelada la iglesia en la Alborada. Y esas cosas no se pueden permitir por parte del Estado. Entonces, no son los ciudadanos que se exceden solitos en un reclamo, que la ciudadanía pues tendría que responder por eso. Es el Estado ecuatoriano, a través de la ministra de Gobierno, que incita y se convierte en la cabecilla de esos grupos que utilizan la violencia para amedrentar a la ciudadanía. La ministra tiene que renunciar y no es decente que nadie sostenga a esa ministra en el cargo. Se aprobó el uso del cannabis. ¿Era el camino, era lo viable o qué? Mire, porque ahora la gente va a decir, bueno, siembro, cosecho y fumo. Sí, pero una vez. La legalización de las drogas es un tema que tiene que tratarse de manera integral. ¿Cómo alejamos a las drogas de los niños?
Porque con las políticas públicas que hicieron en ese sentido, no solamente que no dejaron las cárceles sin consumidores de droga, sino que inundaron las escuelas con drogas. Entonces, ¿cómo se trata a todas las drogas de la misma forma que se trata a todo el alcohol? No es que legalizo la cerveza y no legalizo el tequila, pues. Es que yo trato a todas las drogas de una manera tal que la alejo de los niños. ¿Usted cree que con lo que se aprobó ahora, que la gente pudiera comercializarlo, cuando van a estar todas las semillas, cuando va a estar todos los materiales a disposición dentro del mercado nacional, se va a poder controlar que en casas microtraficantes no puedan producir para poder luego venderle a niños las drogas, como hoy pasa? Pero es que no se puede insistir en políticas públicas que atacan a los niños. Y yo creo que es la ministra de Gobierno que hace 8 años proponía que si robabas menos de $600 no había prisión. Hoy casi meten lo mismo coincidencialmente y hoy han profundizado el acceso que tienen los niños a través de los manipuladores narcotraficantes a las drogas. Asambleísta, en campaña muchos prometieron eliminar la tabla. En campaña muchos prometieron hacer oposición al gobierno. En campaña muchos prometieron hacer oposición al gobierno y hoy vemos asambleístas que prometieron hacer oposición que se han volcado al oficialismo. Yo creo que tienen que hacer oposición porque el Ecuador necesita una oposición seria, con ideas, que no permita estas cosas y que no aupe ministros que le hacen daño al Ecuador con sus malas acciones, que incitan la violencia, como la ministra Romo, a través de su identificación con estos grupos, que luego además salen impunes de sus actos vandálicos y que perjudican y amenazan a la ciudadanía. El comiso sin condena fue aprobado con 118 votos. Sí, ese fue aprobado. Eso es bueno para el país. Yo creo que eso le da al Ecuador una herramienta adicional a los operadores de justicia para que la gente que comete actos o que está siendo investigada por actos reñidos con la ley, actos de corrupción, pues tengan más herramientas para poderlas combatir y que la gente sienta que no hay tanta impunidad. ¿Y por qué no se aprobó la incautación de bienes producto de delitos de corrupción? Los ecuatorianos dicen, eres corrupto, quítale la casa. Le estoy hablando en el argot popular asambleísta. Sí, yo creo que eso a la gente que lo negó, la gente que lo negó dice que habría una contradicción entre el comiso y la incautación. ¿Y sea una de cal y otra de arena en la Asamblea? Lamentablemente esa es la realidad de la Asamblea Nacional. Yo creo que hay que trabajar mucho en la seguridad jurídica, en la normativa jurídica y en la presión a los jueces para que hagan mejor su trabajo con la herramienta que el día de hoy ya tienen. Y yo creo que la estabilidad que necesitamos los ecuatorianos es responsabilidad del gobierno y de una oposición seria. Es decir, si la ciudadanía no tiene seguridad normativa ni seguridad económica, de ahí no tiene inseguridad física y ahora desde el Estado se incita a estos grupos que utilizan violencia para sus fines políticos, pues yo creo que la responsabilidad de la inestabilidad que puede existir en el Ecuador es del presidente de la República y todas aquellas personas que, como se hizo en los últimos 10 años y que todos criticamos juntos, sostienen ministros que por decencia deberían renunciar, como la ministra María Paula Romo, ministra de Gobierno, que con su identificación con esos actos violentos de protesta, por el fin que sea, pues lo que hace es perjudicar a la familia ecuatoriana, a la ciudadanía, a los bienes públicos. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Encantado, un gusto estar acá. Un saludo a todos. Gracias a Roberto Gómez, asambleísta de Creo. Son las 7 de la mañana con 20 minutos.